Continuamos con el día, amigos. En el día de ayer, el gobierno dominicano firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas de compromiso de lucha contra la corrupción. Esto es muy conveniente, obviamente, que la ONU esté promoviendo este tipo de acuerdos y que el gobierno dominicano se sume a esto. La corrupción es global, tiene tentáculos por donde quiera y este tipo de acuerdos siempre es bueno firmarlos. Pero Carolina nos va a decir en qué consiste. Lo bueno de este tipo de acuerdos, Uchi, es que en el fondo una de las principales cosas que se logran es poder accesar a la tecnificación bajo estándares de las mejores prácticas de la región y del mundo, del quehacer de la lucha contra la corrupción, tanto para prevenirla como para perseguirla. Y de eso se ha tratado el acuerdo que ha firmado el gobierno dominicano, puntualmente la Cancillería de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que preside Milagros Ortiz Bosch y la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán. Por ejemplo, habla de, y cito textualmente, que fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones y permitir la elaboración de documentos y catálogos que sirvan de referencia contra la práctica eficiente, soborno y la Sí, corrupción. Sí, estuvo Carlos Pimentel también. correcto, también estuvo Carlos Pimentel, que también rubricó, de hecho, el documento fue rubricado por las tres personas que mencioné y gracias por aclararme esto de parte del gobierno. También estuvo Carlos Pimentel, que es el director general de Compras y Contrataciones Públicas, y por parte de Naciones Unidas firmó el coordinador residente de Naciones Unidas, Mauricio Ramírez. Además, Uchi, algo que esto permite en términos de tecnificación, como te hablaba, es evaluar cuáles son las prácticas, los documentos, los esfuerzos que se pueden llevar a cabo, no solo para sancionar, perseguir y detectar a tiempo las prácticas de corrupción, sino, más importante, para prevenirlas, porque cuando se detectan y se persiguen ya se ha perdido lo más importante, digamos. Entonces, esa labor de prevención, de manejo correcto de las compras, contrataciones públicas, de la ética y la transparencia a nivel gubernamental y que ha funcionado en otros países, especialmente en países de América Latina, donde digamos que las malas prácticas son bastante similares a las de República Dominicana, son siempre buenas noticias, aprender de esas prácticas, decía, para hacer lo que en este tipo de asuntos se llama un leapfrog, que es dar un salto, como si tuvimos toda la experiencia que conllevaría aprender aquello de las mejores prácticas de otros países. Así que además es un buen mensaje, Uchi, porque quiere decir que hay una intención, o puede querer decir, habría que ver, que hay una intención de tecnificar, aprender y avanzar en el sentido de la lucha contra la corrupción. Sí, señor. Qué bueno que entramos en este tipo de acuerdos. Hablando de corrupción, ayer un tribunal de Brasil le negó el indulto a Gilberto Mascareñas, condenado a 7 años y 6 meses de prisión en el 2017 porque dirigió el departamento de sobornos de la Odebrecht. ¿Y a dónde se trasladó ese departamento de sobornos? A Santo Domingo, República Dominicana. Cuando comenzaron a sentir cerca el calor de la sartén, abrieron gas e instalaron aquí, en Santo Domingo, el departamento de pago de sobornos para la República Dominicana y para 13 países más, donde esa empresa delincuente sobornó funcionarios para conseguir obras públicas y ganar dinero sobrevaluándolas. Entonces, este señor es clave porque él sabe a quién se le pagó en cada país. Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga las diligencias necesarias
para hablar con este señor en Brasil. Es decir, coordinar con la justicia de Brasil, que ha colaborado con todos los países que se han interesado en investigar, como es el caso de Perú, donde fueron involucrados 7 expresidentes, perdón, 4 expresidentes, incluyendo uno que cuando vio que no le quedaba de otra, cuando lo fueron a buscar, se dio un tiro en la cabeza y se suicidó, ¿verdad? Alan García. Pero en otros países también han sido acusados varios presidentes. Ahí le acaban de echar el guante en Guatemala a los 2 hijos del expresidente Martinelli de Panamá. Y ni qué decir de ministros y de senadores de diferentes países que cayeron presos. El vicepresidente de Ecuador fue condenado y está preso. En fin, realmente en prácticamente todos los países ha habido consecuencias, menos aquí. Pero ahora que cambió el Ministerio Público, que pasamos de un Ministerio Público instalado por el partido de gobierno que teníamos, hemos pasado a un Ministerio Público independiente, pues esperamos que haya diligencias. Y este señor es interesantísimo, Gilberto Mascareñas, porque ese fue el que dirigió el departamento de pagos de soborno en el exterior sin que se registrasen esos pagos. Algo que yo también pienso, sí, Uchi, que ahora que mencionabas eso, que él dirigió el departamento de sobornos, yo siempre que oigo esa partecita, digamos, esa segunda línea que le sigue al nombre de esa persona, pienso que es como un coordinador de hombres de maletín, como el jefe de un ejército de hombres del maletín. Y una de las cosas que me preocupa acerca de la impunidad en la República Dominicana, Uchi, es que a veces depende de la mala voluntad y de la mala fe de un funcionario de la justicia, ya sea un juez o un fiscal, pero otras veces depende de que las normativas permitan que se persigan de manera eficiente a las personas que incurren en este tipo de actos de corrupción. Porque lo que pasa en la República Dominicana es que no hay un sistema de consecuencias. Y cuando decimos sistema de consecuencias eficaz, no nos referimos solamente a que un juez o un fiscal quiera, no quiera, le convenga o no le convenga perseguir la corrupción, sino que haya un sistema, como dice el término, ¿no? Que hayan normativas e instituciones que puedan, porque así le permite la estructura, ya tanto presupuestario como a nivel normativo, perseguir ciertos conflictos de interés como lo es un lobby aquí completamente irregulado. La República Dominicana es de los pocos países de su tipo que no hay ninguna normativa sobre el lobby. En otros países, miren, en Estados Unidos los lobistas están registrados, sus reuniones con congresistas están debidamente registradas, su duración, qué hacen, qué tipo de lobby ejercen, un lobby, por ejemplo, comercial, por decirlo de alguna manera, defendiendo intereses de las empresas para las que trabajan, o por el contrario, un lobby que tiene que ver con derechos humanos. Y todo eso se transparenta y se registra y los ciudadanos tienen derecho a accesar a esa información a través de las normativas de libre acceso a la información pública. Pero en la República Dominicana no podemos accesar a esa información porque no se documenta, porque no se registra, porque no hay una ley. Entonces, cuando hablamos de un sistema de consecuencias, eso empieza ahí. Ese coordinador de hombres del maletín, ese jefe de ejércitos de hombres del maletín, al final, digamos que tiene menos posibilidades de cargar con todas las responsabilidades mediante sanciones si no están debidamente determinadas por una normativa. Entonces, ese es el tipo de reforma que se necesitan en este país para que la corrupción no siga quedando impune. Uchi. Sí, el nombre oficial que le dieron al Departamento de Sobornos fue Departamento de Operaciones Estructuradas. Ajá. Vaya usted a entender, ¿verdad? Pero hablando de eso, precisamente, en Guatemala hay un nuevo escándalo de corrupción. Y hay un exministro prófugo. Se trata del exministro José Luis Benito,
era ministro de comunicación, obras públicas, porque ellos le llaman de comunicaciones, vías, bueno, ese era el ministro de obras públicas, el señor Benito, José Luis Benito. Él compró una casa muy costosa en la ciudad de Antigua. Ahí las casas son muy costosas porque Antigua fue una ciudad que desapareció por la erupción de un volcán y quedó sepultada bajo tierra y bajo ceniza volcánica y todo eso. Y hace un tiempo, después de siglos desaparecida, haciendo excavaciones, la encontraron y la descubrieron completa y la remozaron. Eso es una preciosidad. Y entonces una casa ahí cuesta cualquier cosa. Y él compró una casa. Él fue ministro desde el 2018, desde abril del 2018 hasta enero de este año, 2020. Después de que salió del ministerio, compró esa casa. Y por informaciones e investigaciones, allanaron esa casa. Y señores, agárrense para que sepan lo que encontraron. Un ministerio público eficiente y activo encontró en maletas el equivalente a 16 millones de dólares. En maletas, 16 millones de dólares. El hombre abrió gas, está prófugo, lo andan buscando, han hecho un montón de allanamientos, tanto en la capital de Guatemala como en algunos puntos del interior donde él tiene propiedades. Y este caso es interesante para nosotros, para saber qué es lo que reciben los funcionarios que se venden. Señores, 16 millones de dólares en maletas. ¿Cuánto es eso en pesos? Bueno, 10 millones de dólares son 600 millones de pesos. Más o menos, ¿verdad? Porque está casi a 60, no, 3.660. Entonces, eso sería 585.000 millones de dólares. De pesos, perdón. ¿Cuántos? 585 millones de pesos. Exactamente. Un solo individuo, un ministro de Obras Públicas, 500 y pico de millones de pesos que tenía guardado en maleta, porque eso no deben haber sido los únicos sobornos que recibió. Eso era lo que él tenía ahí en una maleta guardada. Entonces, por eso hay que hacer las investigaciones. Y finalmente, ayer se anunció un acto que yo creo que es prometedor, esperanzador, satisfactorio, y es que se inauguró una oficina de derechos humanos en la penitenciaría de La Victoria. Una oficina de derechos humanos en la cárcel. Eso es una conquista en derechos humanos que no tiene precedentes en este país. Es decir, ¿cómo van a tratar a esos internos ahora que tienen una oficina en la misma cárcel para denunciar cualquier atropello a sus derechos humanos? Eso es, yo diría que hasta sublime. Hasta sublime. Uchi. Realmente, ¿sí? Sí. Adelante, Carolina. Que pienso que este tipo de iniciativas, a veces ven que yo parecería que interrumpo a Uchi, lo que pasa es que aquí se oye como si Uchi hizo una pausa larga y me toca a mí hablar, entonces, bueno, pero estas cosas pasan con hacer televisión en la covidianidad, como algunas personas le llaman. Una de las cosas que noto es, además de esa iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos en La Victoria, que algunas otras cosas que este país ha estado anhelando por mucho tiempo, ahora se ven en proceso de volverse una realidad. Es el caso, y como dije una cosa, digo la otra, del tema de que los funcionarios están siendo citados acerca de su declaración jurada de bienes.
Mira, en el caso de la Procuraduría actual, que ha citado, según se ha reportado, a varios funcionarios y exfuncionarios, por ejemplo, está el caso de la ministra de la Juventud, que producto de la investigación que se lleva a cabo ha pedido, y estimo correcta la medida, una licencia de sus funciones. Ya la Procuraduría ha dicho que la estará citando para el viernes, o por lo menos eso se ha reportado en los periódicos de circulación nacional. Entonces, eso es algo que, a diferencia de lo que mencionaba hace un minutito, Uchi, sobre el lobby, que no está regulado y por tanto es difícil sancionarlo, esto es algo que sí estaba regulado y sancionado por la norma desde 2014 y desde antes con una ley anterior, pero la ley vigente es de 2014. Y sin embargo, la falta de voluntad política, la falta de compromiso con la justicia, la falta de deseo de perseguir las posibilidades de corrupción o los casos de posible corrupción no permitían que ciertos funcionarios recibieran esas declaraciones juradas de bienes, las auditaran, iniciaran las investigaciones del lugar y determinaran si habían méritos o no para procesar penalmente a cualesquiera de los funcionarios en cuestión. Entonces, eso también es prueba de que a veces hace falta ley y a veces simplemente hace falta voluntad. El caso de la Victoria creo que es uno, y el caso de la investigación de las personas y funcionarios que presentan declaraciones juradas es otro. Sí, eso es así. Y por cierto que ayer la magistrada Miriam Germán dio unas declaraciones, porque en este programa hemos tratado de explicarle a la gente que dice que metan preso a los corruptos, que los metan presos, que los metan presos. Que la cosa no es así. Naturalmente tiene que haber un compromiso para que veamos las consecuencias de todos los actos de corrupción que aquí se cometieron. Pero eso no es mañana temprano, ni la semana que viene tampoco, ni más tiempo que eso tampoco, porque ya quisieran los que depredaron el erario hasta los colmos, que están forrados de millones, ya quisieran que vayan y le hagan un allanamiento y se los lleven preso, porque entonces no podrían estructurar un expediente sustentable. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y la magistrada Miriam Germán Brito le hicieron una pregunta en ese sentido, que cuándo van a comenzar a meter gente presa. Ella dijo, eso no es así. Y ella dijo, para llegar a una decisión de darle prisión a un ciudadano, primero hay que hacer muchas investigaciones y tener muchas comprobaciones y muchas pruebas y mucha base para proceder así. Entonces, a alguna gente quizás eso le cae como un balde de agua fría, pero eso es lo correcto y eso es lo que podemos esperar. Además, metan gente presa, es persecución política, y aquí ni puede haber ni se puede tolerar persecución política. Lo que tiene que haber es una persecución judicial, y una persecución judicial es en base a las normas jurídicas, a las normas de la justicia, a los códigos, a las leyes, y eso requiere mucha investigación, mucho trabajo investigativo primero, estructuración de expedientes, y ojalá que la prisión sea cuando haya una decisión de un tribunal, cuando haya una sentencia, cuando haya una condena, que habrá de haberla, pero tenemos que calmar un poco esas prisas, y la magistrada habló en ese sentido. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tocar otros temas de mucha actualidad. Ya se dio una explicación del asunto de las cédulas a menores de edad, que parece razonable, y ese y otro tema y otros temas lo vamos a tratar dentro de un momento. Recuerden que pueden unirse a la conversación y sintonizarnos a través del hashtag Viendo el 10RD. Uchi, algunas personas que nos sintonizan ya nos tienen en broma, no podemos poner un colmado tú y yo, porque sacando los números de cuántos son los dólares
cuántos son los millones de pesos, parece que no se nos dan bien ni los negocios, ni los montos en dólares, ni nada de eso. 16 millones, yo calculé 10 millones, porque había oído 10 millones, 16 millones de dólares son 936 millones de pesos. Entonces ahí está ya. En una maleta. En una maleta, correcto, en una maleta. Entonces ya saben, ni Uchi y yo podemos poner un colmado y nadie tiene esa cantidad de dinero en una maleta. Nos vamos a la pausa, viendo el día RD, un hashtag. Pueden informarnos y comunicarnos cualquier tipo de asuntos que quieran hablar con nosotros durante la transmisión del programa. El día recibe a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con él hablamos sobre el operativo de desalojo a áreas protegidas, sobre los casos de explosiones de estaciones de gas y la ley de residuos sólidos. No se pierdan sus declaraciones en